Qué privilegio nuevamente reunirnos. Yo sé que estamos cansados, ¿verdad? Pero Dios nos da fuerza. Mañana vamos a amanecer nuevamente como motores nuevos. Dios nos ayude a cargar el resto de la noche para que en la mañana amanezcamos fuertes. Gracias a Dios por este tiempo. No hubo quien me lo quitara, así que estoy contento. No, pero Dios sabe lo que hace. Dios mueve todas las teclas como Él quiere. Somos instrumentos en sus manos y somos flexibles, ¿verdad? Para que Él haga lo que Él quiere hacer. Así que no es excusa porque vine tarde, ¿verdad? Sino porque la verdad es que así es. Dios sabe lo que hace. Así que yo me siento feliz poder compartir esta palabra y espero que el Señor traiga la respuesta, la que usted está necesitando, la que yo estoy necesitando. A través de su palabra Él pueda darnos esta noche algo que nosotros necesitamos, algo que usted haya pensado durante el día. ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Que el Señor le traiga la respuesta en esta noche. Así es que, si gustan, se ponen de pie, vamos a leer la Escritura, unos pocos versículos. No les digo qué capítulo porque ya saben y qué libro, ¿verdad? ¿No? Yo sigo con Juan, capítulo 15. No sé si a ustedes les gusta, pero si usted se siente aburrido con la palabra, perdonen, pero es la palabra de Dios y yo sé que Dios nos da a nosotros algo que compartir ahí. Así es que en esta noche vamos a seguir en ese capítulo. El Evangelio de Juan, capítulo 15. Es una escritura tan preciosa. Yo, cada vez que la leo, yo encuentro algo precioso para mi vida. Y son las palabras del Señor Jesús. Algo que podemos oír propiamente de sus labios. Así es que vamos a leer en el capítulo 15, el versículo 1 en delante. Vamos a leer unos 4 o 5 versículos de la palabra de Dios. Dice la Escritura, quiero que por favor vaya meditando en este pasaje, qué es lo que Dios le puede dar a usted en su vida también. Dice la Escritura, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Oremos. Padre, te damos las gracias en esta preciosa noche que tú nos das, Señor. Dios mío, estamos acá porque te amamos. No estamos forzados, no estamos acá, Señor, por una emoción, sino estamos aquí por lo que tú vas a hacer en nuestras vidas. Yo vengo expectante, esperando recibir algo de ti, Señor. Yo necesito algo de ti, Señor, en mi vida. Y yo sé que todos los que estamos acá, Señor, necesitamos algo de ti. Envía tu Espíritu Santo para que Él amplíe el conocimiento de esta palabra y que venga esta palabra y se siembre en nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos, son muy amables, gracias. El Evangelio de Juan, capítulo 15, qué precioso. Yo le digo, yo no me canso de leer este pasaje y lo he leído muchas veces y sigo leyéndolo y yo sé que cada vez puedo encontrar mucho más. Esta noche vamos a hablar acerca de la unidad.
la vid representa unidad. Ya dijimos que la vid verdadera, todos conocemos, Jesús mismo se presenta: yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera. Entonces, encontramos ahí, y yo quiero esta noche compartir este tema acerca de la unidad. Qué importante es esto, hermanos. Yo no sé si usted lo puede tomar de ese punto de vista. Ya hemos tocado algunos temas como lo es la representación acerca de la bondad, que la vid representa la bondad de Dios. La vid representa esperanza. La vid representa el gozo. ¿Se recuerdan el último que tocamos acerca de quién me robó el gozo? Muchas veces ¿quién es el último que ha perdido su gozo o que ha estado culpando a otros quizás porque perdió su gozo? Y realmente muchas veces nosotros mismos somos los culpables de perder ese gozo. Dios quiere que el gozo de Él sea cumplido en nosotros, es lo que estudiamos, y qué precioso eso. Entonces, cuando hablamos acerca de las representaciones, como lo es la bondad, la esperanza y el gozo del Señor, que lo necesitamos todos en la iglesia del Señor. Todos nosotros necesitamos ese gozo del Señor. Y ahora en esta noche vamos a tocar este tema precioso acerca de la unidad. La unidad es precioso. Si usted ha leído conmigo, dice, hay varios pasajes ahí. Yo no sé si usted alguna vez ha meditado en la unidad que mantienen los ojos. Los dos ojos, sus ojitos son preciosos. Ellos parpadean juntos, ¿se ha fijado? Ellos juntos parpadean, se mueven juntos, lloran juntos y tienen que llorar. Ven las cosas juntos, duermen juntos, porque no se queda uno despierto ahí, ¿ves? O sea, esa unidad que mantienen, pero fíjense que hay una cosa que no se ve, a no ser de que nos pongamos frente a un espejo, pero ellos no se ven. Entonces, muchas veces uno no puede lograr a comprender la inmensidad que Dios como nos puede hablar a nosotros a través de nosotros mismos. La unidad es algo tan importante dentro de la iglesia, es algo tan hermoso, y que la Biblia nos enseñó algo. Y si usted leyó este pasaje, si usted dice, usted va a ver muchas cosas que yo le voy a mostrar en esta noche. En San Juan capítulo 17, versículo 23 dice, ahí nos invita a nosotros a participar de una buena sustancia, de algo precioso que existe entre la unidad que existía entre Jesús y el Padre. Esa unidad preciosa, por eso dice en Juan 17, 23, yo en ellos y tú en mí. Esa unidad, esa es una preciosa unidad, ¿verdad? Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Esa es la escritura. Yo en ellos. ¿Se ha fijado? Esa relación preciosa, esa unidad que Dios quiere tener con su iglesia, con cada uno de nosotros, individualmente. Piense cuál es la relación que Jesús y Dios quieren tener con usted o conmigo. Individualmente, piense usted en esta noche cuál es esa relación íntima que Dios quiere tener con cada uno de nosotros. El hecho de ser llamados dentro de una iglesia, y ahora que se compone de más de 10 millones de cristianos, y quizás cada día están naciendo más personas, pero Dios quiere con todos tener esa misma relación, esa misma unidad
así como hemos leído el pasaje acá. Es una relación preciosa que Dios quiere tener con su pueblo. O sea, como decíamos la vez pasada, Dios quiere restablecer aquella unidad, aquella armonía que hubo entre Dios y el hombre en el Edén. Aquella relación genuina, algo que realmente es algo que nosotros lo necesitamos. Fíjese, la Biblia nos habla de una unidad. Fíjese bien. Vea algunos pasajes que hemos leído en los primeros versículos. Vea las expresiones que habla Jesús. Todo pámpano que en mí no lleva fruto. O sea, se ve, cuando no hay esa relación con Dios, los frutos son diferentes. No son los frutos que Jesús espera del cristiano. Entonces, es importante de que nosotros veamos que para dar los frutos que Jesús quiere que nosotros demos, tenemos que permanecer en Él. Esa unidad, esa relación con Él. Dice también, permaneced en mí, en los pasajes que leímos. Usted leyó conmigo, pero yo le dije, lea despacio y vea conmigo esas partes. Permaneced en mí. Cuando dice permaneced en mí, significa que hay una relación, hay una unidad con Cristo. No puede llevar fruto por sí mismo. No puede llevar fruto por sí mismo. O sea, si usted no está en la vid, si usted no está en Cristo, en usted no puede haber fruto. Y si hay otro fruto, dice la siguiente parte, el que permanece en mí y yo en él, el que permanece en mí y yo en él. ¿Se da cuenta de esa unidad preciosa que Dios quiere tener con nosotros? El que permanece en mí y yo en él. Y en la última parte que he puesto acá, donde dice, separados de mí, nada podéis hacer. O sea, sin esa verdadera unidad con Cristo, sin esa verdadera unidad con el Señor, el fruto que va a existir cuando estemos prendidos en Cristo es la unidad de los unos para con los otros. Ahora, no vamos a ponernos al extremo, como les decía, como los ojos tienen esa unidad, pero vea, es algo precioso como también nosotros tenemos que ver esta unidad, porque hay falsas unidades también. Por ejemplo, los que se unen los que se unieron al principio para establecer el marxismo, los que se unieron para perseguir ideas diferentes, políticas y de cualquier otra naturaleza. Pero nosotros en Cristo es totalmente diferente, por lo cual nosotros nos podemos unir. La característica siempre de la iglesia, bíblicamente hablando, siempre ha sido la unidad. La unidad, si usted lo vio desde el momento en que la iglesia, o sea, esta característica de la iglesia siempre ha sido conocida bíblicamente, es la unidad. No puede ser reconocida, quizás, como lo hemos dicho varias veces, por el grupo de música que tenga, por la cantidad de miembros que tenga, sino por la unidad. Y vamos a ver en esta noche qué tipo de unidad es la que nosotros y la que Dios desea de nosotros. El gran deseo de Jesús, yo creo que ese era el propósito, el deseo profundo de nuestro Señor Jesús, era que sus discípulos llegaran a ser uno. Él quería que ellos fueran uno solo en Jesús. Quería que se unieran como un poderoso testimonio. Porque esa es la cosa. O sea,
cuando nosotros nos vamos a unir, este es el verdadero punto. La unión del cristianismo es para ser un verdadero testimonio en el mundo. O sea, Dios quiere personas que se unan para un verdadero testimonio de la realidad de lo que es el amor de Dios. Por eso dice, yo en ellos y ellos en mí, y la relación entre el Padre, el Hijo y la Iglesia. Esa es una de las relaciones tan preciosas. O sea, si nosotros vemos lo que hace la unidad es, vemos que la unidad puede penetrar, la unidad puede avanzar, la unidad se expande, la unidad prolifera, o sea, crece, se multiplica. Cuando hay una verdadera unidad en Cristo, el por qué el Señor Jesús dijo, quiero que sean uno. En Juan 17 se encuentran esos pasajes preciosos donde habla acerca de que el deseo de Jesús, quiero que sean uno. Quiero que sean uno, el deseo de Jesús. Porque, hermanos, es algo que, eso es lo que el diablo no va a poder romper. Una iglesia unida, un pueblo unido, penetra. O sea, a través de su mismo testimonio, a través de esa relación con Jesús, a través de esa comunión con Cristo, a través de esa unidad con Cristo, la iglesia penetra. Y eso es lo que ayudó a la iglesia primitiva. Si usted lee en el libro de los Hechos, dice que las personas se quedaban sorprendidas de ver un pueblo tan unido, un pueblo tan lleno de unión, y era realmente porque Cristo estaba viviendo en ellos. Ellos habían entendido el mensaje. La iglesia avanza. O sea, cuando la iglesia está unida puede avanzar. Es una iglesia, es un pueblo, es como un ejército unido, no se puede desunir. Luchan por lo mismo, tratan de lograr lo que ellos tienen en mente y su meta la tienen bien definida. La iglesia tiene que ser de esa misma manera para poder avanzar, para poder expandirse sobre la tierra. De otra manera, no podían ellos expandirse sobre la tierra. Crece, la iglesia crece. Si hemos visto, la iglesia empezó con 12 hombres que empezaron la obra. Es maravilloso, y ahora cómo se ha expandido, cómo ha crecido la iglesia en el mundo entero, a través del testimonio, a través de la unidad que existe, algo que se aprendió de esa relación que hay entre Cristo y el cristiano. O sea, si nosotros vemos en las Escrituras, por lo menos hay 7 cosas que podemos estar unidos o muy de acuerdo, bien de acuerdo. Podríamos ver en Hechos 1:14, o sea, nosotros podemos estar unidos en la oración. ¿Sabe lo que puede hacer la oración? Aún la palabra de Dios dice, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre. O sea, hay poder, hermanos, cuando nosotros nos unimos. O sea, se ha visto el resultado cuando hemos dicho, el pastor ha puesto una petición y decimos, vamos a orar por esta persona que tiene cáncer. Y él dice, pónganse de pie. Nos ponemos de pie. Y como que todo eso, todas las mentes se unen y todos oramos para que eso pase. Y hemos oído testimonios vivos de lo que Dios puede hacer a través de la oración. Y ese es algo tan importante para la iglesia. Algo que podemos enfocarnos y saber
que ese punto principal en lo que nosotros podemos estar unidos es en la oración. Estamos, como decíamos, estamos quizás separados, cada quien en su casa, cada quien en su trabajo, cada quien en su labor, pero podemos estar unidos. Podemos estar unidos y decimos, vamos a orar, y yo le aseguro, hermano, que si quizás usted a las 12 dice, voy a orar por el hermano, bueno, voy a poner yo, por el hermano Manuel. Y quizás en ese rato también digo, yo voy a orar por el hermano Félix. Hermano Félix dice, voy a orar por la hermana, y empieza a hacerse una conexión, una cadena. Hermanos, eso es lo que realmente trae poder. Es poderoso eso cuando nos unimos. Y ese es uno de los puntos principales, y eso es lo que más el diablo quiere atacar muchas veces. Eso es lo que más el diablo ataca, porque no quiere ver esa unidad. Esa unidad que existe y que debe existir dentro del pueblo de Dios. Porque si me viene el pensamiento del hermano o de la hermana para orar y dice, ¿por qué me viene ese pensamiento? Lo reprendo. No. Pero si le viene algún pensamiento de algún hermano, ¿no será importante, hermanos, que si no podemos doblar nuestras rodillas, pero por lo menos, Señor, bendice a este hermano, tú me lo trajiste a mi mente por alguna razón? Quizás estará pasando alguna prueba. Quizás estará a punto de perder su trabajo. Quizás estará a punto de cualquier otro problema. Quizás hasta de dejar de ser cristiano por algún ataque del diablo. Señor, yo oro para que lo bendigas y lo fortalezcas. O sea, esa es una unidad, y eso se puede sentir a través cuando permanecemos en Cristo. Porque Él dice, si no permanecemos en Él, yo no voy a sentir eso. Créamelo. Si yo no estoy permaneciendo en Cristo, ¿qué me va a interesar la vida del otro hermano? Porque yo no es miembro, yo no soy miembro de ese cuerpo. Pero cuando yo soy miembro, dice la palabra, ¿qué es lo que dice la palabra? Dice, todos nos dolemos. Cuando alguien es herido, cuando alguien es golpeado, todos los miembros sienten. Entonces, ¿por qué? Porque hay una unidad. Porque pertenecemos a la misma vid. Yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Entonces, lo que siente uno, sienten todos. O sea, va a haber esa unidad. Como decía la hermana, una cadena, va a ser esa cadena. Se va a formar esa cadena. ¿Por qué? Porque yo estoy prendido en la vid y voy a sentir ese deseo, no mal deseo de alguien, de desearle mal a alguien. Yo estoy predicando bonito porque tengo nueva Biblia. Gracias, hermano Johnny. Hermano Johnny te regala Biblia. Gracias, hermano. Ella solita predica. Hermanos, es lindo, esto es precioso. Saber que hay una unidad a través, si nosotros nos unimos en la oración. Y eso es lo que dice todos estos, hablando en Hechos capítulo 1, versículo 14, todos estos perseveraban unánimes en la oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Qué lindo, el pueblo unido en la oración. Hay una fuerza grande. Hay algo que eso no lo va a poder destruir el diablo. Si nosotros permanecemos unidos en la oración, eso no lo puede destruir el diablo. Y sabe que eso es indispensable en el pueblo del Señor. En Hechos 2:46 dice, en el templo y por las casas, y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. O sea, la misma relación en el templo. ¿Qué se puede imaginar usted? Estamos acá juntitos. ¿Verdad que es lindo esto? Vernos acá el día miércoles, el día domingo. Es una alegría. Yo no sé, cuando yo llego al trabajo,
Yo me alegro ver a las personas que están ahí, porque todos los días nos estamos viendo como que si fuera familia ahí, que nos estamos viendo todos los días, nos hablamos, nos saludamos. No digamos en la iglesia del Señor. Vea, es maravilloso, es una alegría, aunque sea lunes que nos viéramos, yo creo que nos da alegría vernos. Porque el día lunes es que usted quiere ver caras feas el día lunes. Pero en la iglesia del Señor es diferente, nos da alegría, porque esto dice, permanecían unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Mire, una de las cosas tan importantes dentro de la iglesia del Señor para mantener la unidad es la sencillez de corazón. O sea, no hay discusiones porque yo soy más, porque yo soy menos, por el esto, por el otro. No, o sea, sabemos dominar la situación, sabemos dominar nuestra lengua, o sea, nos da lo mismo que aquel tenga, que aquel no tenga, o sea, no nos trae porque algo que trae descontento, desune la iglesia, es cuando hay inconformidades, cuando ya la iglesia empieza a sentirse, hay esa cosa de, ya no se actúa con sencillez de corazón. Y eso es porque dentro de esta iglesia, póngale al principio, que han empezado unas 10,000 personas, pongámoslo así, porque 5,000 más 3,000 y libre todos los que se iban convirtiendo cada día, pongámosle unos 10,000 personas unidas con esa sencillez de corazón. Allá había gente de alto rango y podían sentirse lo mismo en aquellos que eran pescadores, aquellos que dice la Biblia que eran del vulgo, que quizás no sabían nada, pero todos eran de un solo corazón. ¡Qué precioso! En Hechos capítulo 4, versículo 24 también, número 3, dice, por favor, y ellos habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En aquel tiempo de una terrible persecución, en aquel tiempo difícil, o sea, qué importante es, hermanos, en esos tiempos difíciles, cuando hay un momento de desesperación, porque hay momentos duros en la vida, en la que realmente uno necesita de alguien. Por muy fuerte que sea uno, hermanos, hay momentos que uno necesita de alguien. Yo no sé, por muy autosuficiente que usted se crea, como iglesia del Señor, hay un momento en el que usted va a necesitar de alguien. Entonces es ahí donde podemos unirnos. Es ahí donde nos necesitamos. Es ahí donde el pueblo de Dios debe despertar en unidad. Unámonos para poder levantar a este hermano, levantarle los brazos que se le están cayendo. Hermanos, es importante eso. Peticiones especiales como en Hechos 4:24 y también para glorificar a Dios en Romanos 15:6. Para que unánimes a una voz glorifiquéis a Dios, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, es importante también en la oración, en los momentos difíciles y en el glorificar a Dios. Juntos. Puede imaginar si usted va, así como hemos visto el poder en la oración juntos, ¿cómo puede verse también la alabanza? Todos juntos alabando a Dios como un solo. Unánimes, juntos glorificando al Señor. O sea, eso es poderoso, hermanos.
ver una iglesia toda unida enfocada directamente dándole la gloria, la honra y la alabanza y el poder a nuestro Dios. Hermanos, aquel día yo recibí algo especial ahí donde estaba sentado mientras adoraba al Señor, porque cantábamos un cántico de adoración, de alabanza, y que tocaba mi vida y pensaba en el sacrificio del Señor Jesús. Pensar que una heridita, ¿se ha fijado cómo duele? Y él, cuando se enfrentó a estos hombres, llevaba aquellos 40 azotes en su espalda, herida en su cabeza, y aún me imagino cuando aquellos hombres, aquel sudor que corría por él, y llegaban a sus llagas, a sus heridas. Qué profundo dolor, qué castigo más grande. Y además de eso llegan los hombres y ponen sus manos encima de las heridas. Hermanos, todo lo que el Señor sufrió para ver una iglesia. Para ver una iglesia que se una, que se quiera, que realmente el propósito de Él sea cumplido en la iglesia del Señor. Hermanos, si usted se pone a pensar en el verdadero sacrificio del Señor, si usted lee los últimos siempre de los capítulos de los evangelios que hablan acerca del sacrificio, del sufrimiento del Señor, uno realmente puede quedarse casi desmayado ver a alguien que está sufriendo por nosotros, alguien que realmente está pagando el precio que no debía de pagar, algo que pertenecía a nosotros, pero Él nos amó tanto. Hermanos, es tan importante meditar que estar en Cristo no es algo que ha venido así por el azar, que llegó como una religión, apareció alguien y dijo yo soy, síganme a mí. No, Él pagó un precio grande porque nos amó a nosotros. Vamos a seguir. Respecto a, ya hemos visto en la forma en que nos podemos unir, en la alabanza a Dios, en los problemas, en las necesidades, en la oración, también en la lucha por la fe. Filipenses 2:27. Es importante, dice, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. O sea, la visión del cristianismo de nosotros, de cada uno de nosotros, es luchar constantemente. Tenemos luchas diarias, luchas grandes todos los días. Peleamos batallas mentales, pero estamos combatiendo juntos. No luche por usted solo. Si usted se siente en esos momentos difíciles que usted está luchando por la fe, usted puede llamarle a alguien, usted puede decirle a alguien con confianza, ore conmigo, hermano, ore conmigo, yo estoy pasando una lucha de esta o de la otra naturaleza, pero estoy pasando una lucha y nosotros podemos estar juntos en eso. Según dice Filipenses, dice combatiendo juntos, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Como dice también Filipenses 1:2 también, en esos momentos de tribulación estamos, como dice, estamos para consolar en Cristo, consuelo de amor, comunión del Espíritu,
afecto entrañable, misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo un mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa, unánime, sintiendo una misma cosa. El cuerpo de Cristo se siente unido en aquellos momentos difíciles que los otros hermanos están pasando, porque somos el mismo cuerpo de Cristo. O sea, si nosotros vemos, la unidad es como amarrar o unir. Esa es la unidad, es como amarrar o unir. O sea, estamos en un solo sentido para lograr lo mismo. O sea, es algo que nos ayuda a estar como a hacer un nudo grande que nadie lo va a poder soltar. Entonces, la unidad es importante dentro del pueblo de Dios, dentro de la iglesia del Señor. Como decía, la unidad es como un nudo, es algo que se amarra. Y la iglesia sí tiene que estar bien amarrada, saber, como se nos hablaba la vez pasada en la palabra, saber en quién hemos creído, nuestra posición tenemos que saberla, como realmente hemos creído en Cristo con todo nuestro corazón, y ese es nuestro lema, ese es nuestro deseo, nuestra firmeza está en eso. Es algo que nadie puede deshacer, ese nudo nadie lo va a poder deshacer porque está en Cristo. Fíjense que el Señor usó esta, como podríamos de llamarle como una herramienta, esta palabra de la unidad. Es algo que, eso en Cristo Jesús, la unidad es valiosa, es importante. Existe unidad tanto en la familia, ¿verdad que es importante la unidad en la familia? Entonces existe esa unidad de la familia, unidad en el matrimonio, es importante, pero la unidad en la iglesia, es por eso que dice la Escritura que aún siendo muchos, somos un solo. Aún siendo muchos, somos un solo. La unidad de la iglesia, así como existe la unidad en el matrimonio, la unidad en la familia, la unidad de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, que a pesar de ser muchos miembros, somos un solo en Cristo. La unidad de la iglesia, y es por eso que dice la Escritura, ya hemos dicho, siendo muchos, somos un solo. Somos uno en Cristo Jesús. Usted y yo pertenecemos a Cristo Jesús. Es por eso que cuando la iglesia comenzó, fíjense que algo tan lindo y tan precioso es que cuando la iglesia empezó a dar sus primeros pasos, su inicio, su principio de la iglesia, ellos no tenían una ruta ya trazada. Porque nosotros ahora, alguien empieza una iglesia o se empieza una iglesia, es diferente, ya se conoce de lo que es la iglesia del Señor. Y muchos de nosotros, como decía el hermano Benji la vez pasada, que nosotros ya nos podemos todo el programa de la iglesia. Ya nos podemos todo el programa de la iglesia, pero en ese tiempo no habían patrones, no habían reglamentos, no había una constitución, algo que los guiara. La única guianza que tenían era la del Espíritu Santo. Para poder permanecer unidos, la única guianza era el Espíritu Santo. Y esa unidad de la iglesia ayudó tanto, hermanos, para poder que la iglesia pudiera pasar esos momentos. Porque a pesar de toda la persecución que había, que ya agarraban al apóstol Pablo, que ya agarraban al apóstol Pedro, y todos tenían que orar por eso, era un tiempo tan difícil, pero la iglesia lo que los mantenía era la unidad que mantenía, la relación que había con Jesús los hacía mantenerse dependiendo del Espíritu Santo. Puede imaginarse a esos más de 10,000 personas
que hubieran estado desunidas, cada quien por su lado. Hubiera sido algo terrible, pero la iglesia permaneció unida. Y sabe, las manifestaciones del Espíritu Santo eran a través de esa unidad. Y si nosotros queremos ver manifestaciones gloriosas del Espíritu Santo en medio nuestro, tenemos que permanecer unidos. Hermanos, como les decía, si obedecemos la voz del Espíritu para orar los unos por los otros, para orar en aquellos momentos difíciles, para orar en aquellos momentos, para unirnos, para orar juntos por alguna necesidad, sentir lo mismo. Todo eso es lo que hace para que las manifestaciones del Espíritu Santo se den a conocer, como lo hemos visto, testimonios de personas sanadas. Si no nos unimos para orar juntos orando, poniendo lo mismo, todos juntos, esas manifestaciones del Espíritu Santo no se dan. Entonces, para que se den esas manifestaciones del Espíritu, es necesario que estemos unidos. A nosotros nos une lo mismo, porque somos lavados con la misma sangre del Cordero. Eso es lo que nos une. Qué precioso es saber, como le decía, ese sacrificio del Señor Jesucristo fue por todos nosotros. Ese sacrificio es el que nos une. La sangre de Cristo con la que fue lavado usted, fui lavado yo. Y todos hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Y la iglesia que ha sido lavada con la sangre de Cristo significa que en todos nosotros, los que hemos nacido de nuevo, en todos los que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador, corre la sangre de Cristo. Ese ADN está en nosotros y nosotros nos chequean. La sangre de Cristo nos ha limpiado a todos y esa sangre es la que nos une a todos. No es algo que nos va a unir a los conocimientos, que nos van a unir las cosas materiales. Lo que nos va a unir es lo que nosotros tenemos en común: la sangre de Cristo, la palabra de Dios. Eso es lo que nos une a nosotros. Todos tenemos esto en común, y si lo tenemos en común, ¿sabe que por eso el ecumenismo lucha por unirse a la iglesia verdadera? Ellos luchan, el ecumenismo, o sea, tratan de unir a la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos quieren unirse, pero algo que el Señor no da lugar a eso. La iglesia no puede unirse en yugo desigual. El ecumenismo es las iglesias católicas queriendo unirse a la iglesia que ha nacido de nuevo. Y eso es lo que no se debe permitir jamás. Andar marchando quizás por las calles junto con los mismos católicos que llevan un crucifijo, ir caminando con ellos en el camino, siguiendo sus mismos pasos. No. Nosotros somos totalmente diferentes. Cristo nos ha cambiado. Nosotros tenemos algo que ellos no tienen. Nuestra esperanza en Cristo Jesús, la bondad de Dios. ¿Sabe que esa uva en el Antiguo Testamento representaba la bondad de Dios? Y en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, esa uva, ese fruto de la vid, representaba esa misma bondad de Dios para todos nosotros. El amor de Dios, la misericordia de Dios se ha derramado para nosotros. O sea, la iglesia no puede unirse en yugo desigual. O sea, la iglesia no puede unirse con el mundo. No puede unirse con grupos religiosos. La iglesia es alguien que ha sido lavada y separada del mundo. Alguien que ha cambiado totalmente. Y la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 6, versículo 15, dice el apóstol Pablo, ¿o qué decimos? Quitaré del cuerpo de Cristo, quitaré los miembros del cuerpo de Cristo, los uniré a una ramera. En ninguna manera. Aunque ellos quieran unirse,
a la iglesia verdadera no se debe de permitir. Hubo un tiempo en el que la iglesia estuvo a punto de unirse, pero Dios ha librado a su iglesia, a la iglesia verdadera, Dios siempre la va a librar. O sea, cuando hablamos acerca de la unidad, no estamos hablando de un ecumenismo, unirnos diferentes denominaciones, diferentes religiones, no. Estamos hablando de la unidad en Cristo Jesús. Lo que es la verdadera unidad, quiero que por favor quede claro, no estoy hablando de un ecumenismo, estoy hablando de una unidad en Cristo. Dice el Señor, el que permanece en mí, el que permanece en mí, el que permanece en Jesús. Si usted permanece en Jesús, usted permanece en unidad. Y permanece en unidad no solo con el Padre ni con el Hijo, sino que con el cuerpo mismo. Nos movemos juntos con una sola misma fe y una sola esperanza. Así es que, por favor, no vayan a malentender que estamos hablando de un ecumenismo cuando hablamos de la unidad. Porque la unidad es como lo que hablamos entre el matrimonio. La unidad en el matrimonio, la unidad en la familia, lo mismo es la unidad de la iglesia, que guarda y que se mantiene firme en quien ha creído. Así es que, si gustan, se ponen de pie, hermanos, y espero que algo haya quedado en sus corazones, espero que algo usted haya meditado sobre esto, acerca de qué importante es que el pueblo permanezca unido. Si oramos juntos, si alabamos al Señor juntos, si nos ayudamos mutuamente, que alguien está débil, lo levantamos, seguimos adelante. Así es que eso es lo que Dios quiere de nosotros, nuestra unidad, y esa es la unidad en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche. Señor, si hay algún desacuerdo, si hay algo que está tratando o traumando Satanás contra la iglesia para desunirla, Señor, rompemos, deshacemos, reprendemos todo pensamiento del diablo que quiera destruir la unidad verdadera, la verdadera unidad, lo que es genuino, Señor. Líbranos, Señor, de cosas de competencia para poder nosotros equilibrarnos en la unidad que tú quieres que nosotros tengamos. En el nombre de Jesús yo te lo pido, Señor. Derrámate en nuestros corazones. Señor, gracias te damos en esta noche. Guíanos, Señor. Llévanos con bien a nuestros hogares, Señor. Cúbrenos con tu sangre preciosa. Cubre a nuestras familias. Cubre, Señor, a la iglesia, Padre. Yo sé que tu iglesia está caminando sobre la tierra, Señor, con cuerpos humanos, pero, Señor del cielo, tenemos a nuestro Señor Jesucristo que está con nosotros. Amén. Nuestro capitán que va adelante. En el nombre de Jesús, despídenos en paz de esta reunión, Señor. Que podamos ir con tu presencia, Señor, a nuestros hogares de regreso. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Señor les bendiga, hermanos. Amén.